Al igual que los lugares, los objetos también absorben y guardan energía. No importa si estos son comunes o únicos. Todos los objetos nos causan en menor o mayor medida alguna sensación y en algunos casos hasta una conexión. Tranquilidad, placer, inquietud o temor son las sensaciones más comunes que nos evocan ciertas cosas y podríamos decir con seguridad que estas situaciones no suelen durar mucho. No obstante, en el mundo hay objetos que se han vuelto famosos no solo por provocar sensaciones negativas a quien los contempla. El día de hoy te voy a mostrar 5 objetos que han sobrevivido al paso del tiempo hasta nuestros días. Objetos tan peligrosos que han causado daño y han cegado la vida de las personas que han osado perturbarlos. El día de hoy te traigo 5 objetos malditos. El diamante Hope se destaca como una joya de extraordinaria belleza y una maldición igualmente extraordinaria. Sus profundos destellos azules ocultan una historia llena de muerte, tragedia y desesperación, marcando a quienes lo han poseído con destinos oscuros e inevitables. Lo que comienza como un objeto de deseo inalcanzable, rápidamente se convierte en una sentencia de muerte para aquellos lo suficientemente desafortunados como para cruzar por su camino. El origen de este diamante está envuelto en misterio y oscuridad. Se cree que fue extraído de la India, posiblemente en las minas de Golconda, a mediados del siglo XVII. Según la leyenda, la piedra fue robada de una estatua de la diosa hindú Sita, donde servía como uno de sus ojos. El ladrón, motivado por la codicia, no solo selló su propio destino, sino que desencadenó una maldición que caería sobre cada nuevo propietario de esta joya. La maldición no tardó en manifestarse. El mercader Jean-Baptiste Tavernier, quien supuestamente trajo la piedra a Europa, fue la primera víctima. Tavernier murió de una forma misteriosa y su cuerpo fue encontrado parcialmente devorado por lobos. Un destino que parece haber sido directamente vinculado al robo de la joya sagrada. El diamante cambió de manos y finalmente llegó al rey Luis XIV de Francia, quien lo mandó a cortar y pulir para aumentar su brillo y reducir su tamaño. Renombrado como el diamante azul de la corona, se convirtió en la piedra central de las joyas reales francesas. Pero la maldición siguió su curso. Luis XIV, conocido como el Rey Sol, experimentó una serie de desdichas que incluyeron la muerte prematura de casi todos sus hijos legítimos. Su sucesor, Luis XV, también sufrió bajo el peso de la maldición, con su reino debilitado por guerras y su reinado marcado por la decadencia. La reina María Antonieta, quien heredó el diamante, es quizá la víctima más famosa de esta maldición. Atrapada en medio de la Revolución Francesa, la reina fue llevada a la guillotina junto a su esposo, el rey Luis XVI. Antes de su ejecución, María Antonieta fue sometida a un trato cruel y humillante, lo que llevó a creer que la maldición del diamante Hope estaba en pleno efecto, cobrando su deuda de sangre. El diamante desapareció durante la Revolución Francesa y reapareció muchos años después en Londres, donde fue comprado por el banquero inglés Henry Philip Hope, de quien el diamante tomó su nombre actual. La fortuna de la familia Hope, una de las más ricas de Europa en este momento, comenzó a declinar después de adquirir la joya. La familia experimentó una ruina financiera progresiva y el diamante fue vendido en un intento desesperado por salvar lo que quedaba de su fortuna. Uno de los siguientes propietarios, Jacques Collot, otro comerciante francés, fue conducido a la locura después de adquirir la piedra. En un estado completamente desesperado, terminó quitándose la vida, una muerte que fue atribuida directamente a la influencia del maléfico diamante. El príncipe ruso Iván Kanitovsky adquirió el diamante en el siglo XIX para poco después ser asesinado por revolucionarios rusos. Su amante, la famosa actriz Laurence Ledoux, también encontró un trágico destino, quitándose la vida a tiros después de recibir la piedra como regalo.
Cada muerte y tragedia solo parecían confirmar la siniestra reputación de la joya. El sultán Abdülhamid II de Turquía fue otro de los desafortunados propietarios quien también sufrió bajo su influencia. Su reinado terminó en un desastre. Con el sultán derrocado y exiliado, su familia fue sometida a penurias extremas. La lista de víctimas sigue, cada una agregando un nuevo capítulo a la espeluznante leyenda del diamante Hope. Finalmente, el diamante fue adquirido por el joyero Harry Winston, quien aparentemente y consciente de la maldición, decidió donar la piedra al Museo Smithsonian en 1958. Aunque algunos creen que la maldición terminó con este gesto altruista, otros no se encuentran tan seguros. La muerte súbita de James Todd, el cartero que entregó la joya al museo, añade una última tragedia a la historia del diamante. Hoy, el diamante Hope descansa en una vitrina segura, lejos de manos humanas. Pero su oscura historia sigue cautivando la imaginación de todos los que conocen su pasado. ¿Es simplemente una coincidencia que tantas tragedias rodeen a esta joya? ¿O es que el diamante Hope realmente es una reliquia maldita? La respuesta nunca puede ser conocida, pero una cosa sí es segura. Esta joya sigue siendo uno de los objetos más fascinantes y aterradores de la historia. Entre los objetos malditos más perturbadores de la historia reciente, el hombre angustiado ocupa un lugar especial. Este cuadro, aparentemente simple en su presentación, ha sido la fuente de innumerables relatos de terror y fenómenos paranormales que han dejado una marca indeleble en quienes han tenido la desgracia de cruzarse con él. La historia detrás de esta pintura no solo es de tristeza y desesperación, sino una de oscuridad que parece emanar directamente de las pinceladas que lo componen. La leyenda del hombre angustiado comienza con su creación, una historia envuelta en un manto de horror. Según se cuenta, el pintor que creó esta obra estaba profundamente perturbado, luchando contra una grave enfermedad mental. En un acto de desesperación y angustia, mezcló su propia sangre con la pintura como si intentase transferir su dolor al lienzo. Poco después de terminar la obra, el artista se quitó la vida, dejando atrás una pintura que parece capturar no solo su imagen, sino también su alma torturada. Desde su creación, el cuadro ha sido asociado con tragedias inexplicables y sucesos paranormales. La intensidad emocional y la violencia de la historia detrás de su creación parecen haber impregnado el lienzo con una energía oscura. Una energía que ha perseguido a cada persona que ha intentado poseer la obra. La expresión distorsionada del hombre en el cuadro, con su boca abierta en un grito silencioso, parece resonar con el dolor del creador, un eco eterno de su angustia final. El cuadro se hizo famoso después de que Sean Robinson, su actual propietario, lo heredara de su abuela. Desde el momento en que su pintura llegó a su hogar, comenzaron a ocurrir fenómenos inexplicables. Robinson y su familia empezaron a escuchar gritos y lamentos provenientes de la habitación donde se encontraba el cuadro. Objetos que se movían por sí solos, sombras inexplicables aparecían en la casa y siempre eran en las proximidades de la pintura. Una de las experiencias más aterradoras que ocurrió fue cuando Robinson decidió grabar los extraños eventos. Las grabaciones muestran puertas que se cierran solas, gritos desgarradores y la aparición de figuras sombrías, como si el cuadro estuviese cobrando vida. Testimonios de la familia, junto con las pruebas de video, han convencido a muchos de que el hombre angustiado es más que una simple pintura. Es un portal a algo mucho más oscuro y siniestro. Los Robinson intentaron deshacerse de la pintura en varias ocasiones, pero cada vez que lo intentaban, las manifestaciones se intensificaban. La familia pronto se dio cuenta de que el cuadro no solo era un objeto maldito, sino que también parecía estar vinculado a ellos de una manera que no podían entender ni romper. Las pesadillas y las visiones fueron en aumento,
y los miembros de la familia comenzaron a mostrar signos de desgaste emocional y psicológico, como si la pintura estuviese drenando su energía vital. Lo que hace que el hombre angustiado sea tan aterrador no es solo su historia, sino la sensación palpable de desesperación que parece emanar del lienzo. Quienes han visto la pintura en persona hablan de una presencia abrumadora, una sensación de tristeza y miedo que los invade, como si la angustia del artista estuviera atrapada en el cuadro, lista para transferirse a cualquiera que mire demasiado tiempo. La imagen del hombre en el cuadro con su rostro distorsionado en una mueca de dolor parece retorcerse y cambiar como si estuviera vivo. Quizás sea mejor que esta pintura permanezca oculta, con sus errores confinados a las sombras de la historia, donde solo los más valientes se atreven a mirar. Pues, aquellos que se atreven a enfrentarse a el hombre angustiado pueden encontrarse mirando más allá de un cuadro y en cambio estar contemplando el abismo. En el mundo moderno, donde la tecnología domina nuestra vida cotidiana, existen historias que desafían la lógica y la razón. Entre ellas destaca una por su peculiaridad y su capacidad de sembrar el terror: la leyenda del número maldito 888-888-888. A simple vista, es solo una serie de dígitos, pero detrás de esta combinación aparentemente inocente se esconde una historia oscura, una maldición que ha llevado a la muerte a todos sus propietarios. La historia del número maldito comienza en Bulgaria, donde la compañía de telecomunicaciones Movitel asignó el número a su director ejecutivo Vladimir Grasnov a finales de la década de los 90. Grasnov, un empresario exitoso y respetado, cayó víctima de una enfermedad repentina, muriendo en 2001 a la edad de 48 años. Oficialmente, su muerte fue atribuida a un cáncer, y hasta en ese momento todo parecía correr con normalidad. El número fue reasignado posteriormente a Konstantin Dimitrov, un conocido mafioso búlgaro que había amasado una fortuna en el tráfico de estupefacientes. En 2003, Dimitrov fue asesinado a tiros en los Países Bajos mientras cenaba en un restaurante con el número de Grasnov ahora registrado a su nombre. Su muerte fue violenta y rápida, alimentando la creencia de que el número estaba maldito, destinado a traer la muerte a quien quiera que lo poseyera. Después de la muerte de Dimitrov, el número pasó a otro hombre de negocios, Konstantin Dishliev. Un empresario que aparentemente tenía vínculos con el tráfico de estupefacientes, en 2005 fue asesinado a tiros en un restaurante indio en Bulgaria. Su muerte fue tan abrupta y misteriosa como la de sus predecesores, solidificando la leyenda del número maldito. Tras esta tercera muerte, el número fue finalmente suspendido por la compañía Movitel, y según algunas versiones, el número fue completamente desconectado, lo que lo convirtió en un espectro en el mundo de las telecomunicaciones. Un número que existe, pero que nadie puede marcar. El misterio que rodea el número 888-888-888 ha sido objeto de múltiples teorías. Algunos creen que la maldición es real, una entidad oscura que habita en las ondas de telecomunicación esperando reclamar la vida de quien se atreva a usarlo. Otros piensan que es simplemente una triste coincidencia, una serie de eventos desafortunados que ocurrieron a personas involucradas en actividades peligrosas. Pero incluso si la explicación racional es cierta, la historia de este número sigue siendo aterradora. Lo que hace que este caso sea tan impactante es la certeza con la que la muerte siguió a cada uno de sus propietarios. Ninguno sobrevivió más de unos pocos años después de haber sido vinculado a este número telefónico, y todos terminaron muriendo de manera violenta y prematura. Es como si el número en sí llevase una especie de sentencia de muerte, invisible pero inevitable. Como lo dije anteriormente, el número permanece fuera de servicio y la compañía Movitel ha mantenido un silencio deliberado sobre el tema. Sin embargo,
La leyenda persiste. Un recordatorio de que incluso en este mundo hiperconectado y racional hay fuerzas que parecen desafiar la lógica. La historia del número 888 sigue siendo contada, pasando de boca en boca, de foro en foro, como una advertencia. Hay cosas en este mundo que no deben ser tocadas, números que nunca deben ser marcados. El número maldito es una de las historias que trasciende la mera superstición, que encuentra su fuerza en las coincidencias aterradoras y en la sombra de la muerte que lo sigue. Y, aunque el número ahora está desconectado, su leyenda continúa viva, latente, en las redes de telecomunicaciones, esperando a ser reactivado por algún incauto que no conozca la historia, o peor aún, que decida ignorarla. En el mundo de las reliquias antiguas, pocas historias son tan impactantes y misteriosas como la de la momia desafortunada. También conocida como la momia de Amen-Ra, este objeto, envuelto en mitos y maldiciones, ha sido el centro de leyendas de terror y tragedia que han seguido a todos aquellos que se atrevieron a poseerla o a estar cerca de ella. La historia de esta momia ha trascendido el tiempo, convirtiéndose en un símbolo de las fuerzas oscuras que, según algunos, habitan en los artefactos del pasado. La momia de Amen-Ra, que se cree pertenece a una princesa egipcia de alrededor de 1500 años antes de Cristo, fue descubierta en la década de 1880 en Luxor, Egipto. Desde el principio, su hallazgo estuvo rodeado de misterio y tragedia. La leyenda dice que la princesa, en vida, había sido una figura poderosa, quizá incluso peligrosa, y que había sido enterrada con un espíritu vengativo que prometió traer desgracia a quien perturbara su descanso. El sarcófago, ricamente decorado y en perfecto estado, fue vendido a un comprador británico que, según los informes, comenzó a experimentar una serie de infortunios inmediatamente después de adquirirlo. Los trabajadores egipcios fueron los primeros en caer bajo la supuesta maldición, con algunos muriendo en circunstancias inexplicables poco tiempo después. Sin embargo, la verdadera maldición parece haber comenzado cuando la momia fue transportada a Inglaterra. Una vez allí, la momia fue adquirida por un acaudalado coleccionista que, junto con sus socios, también sucumbieron a la maldición. Los relatos hablan de que todos ellos experimentaron pérdidas financieras devastadoras, enfermedades graves e incluso muertes repentinas. La momia fue donada al Museo Británico, donde las cosas no mejoraron. De hecho, fue este el lugar donde la maldición se hizo más famosa. Los empleados del museo relataron historias aterradoras, ruidos extraños, sombras que se movían sin explicación e incluso la sensación de estar siendo observados por algo que ellos no podían ver. Los visitantes que se acercaban a la momia reportaban sensaciones de mareo y náuseas. Se dice que uno de los curadores que fue asignado a catalogar la pieza fue encontrado muerto en su oficina, con una expresión de terror absoluto en su rostro. Pero la tragedia más notable asociada con la momia ocurrió cuando fue embarcada en el Titanic en 1912. Aunque hay debates sobre si la momia realmente estuvo a bordo, una versión de la leyenda sostiene que fue colocada en el barco como una forma de protegerla durante su traslado. El Titanic, hundiéndose en su viaje inaugural, se llevó consigo la vida de más de 1500 personas. La maldición de Amen-Ra fue vista como la causa detrás de este desastre. A pesar de los intentos de ocultar o deshacerse de la momia, su leyenda continúa. A lo largo de los años, las historias han variado, pero la esencia sigue siendo la misma. La momia de Amen-Ra es un objeto de maldición, una reliquia que lleva consigo una sombra de muerte y desgracia. Algunos creen que la momia todavía reside en el Museo Británico,
mientras que otros afirman que ha sido destruida o escondida para evitar más tragedias. Lo que hace que la historia de la momia desafortunada sea tan aterradora es la acumulación de desastres y la persistencia del mito a lo largo del tiempo. La idea de que un objeto antiguo pueda contener una maldición tan poderosa que trascienda generaciones y continentes es, sin lugar a dudas, escalofriante. Y aunque muchos desestimen esta historia como simple coincidencia o exageración, para aquellos que han estado cerca de la momia, la verdad es clara. Algunos secretos del pasado están mejor enterrados, lejos de los ojos curiosos del presente. La momia de Amen-Ra sigue siendo un recordatorio de las fuerzas desconocidas que pueden habitar en los objetos más antiguos, una advertencia sobre los peligros de desafiar a los muertos, y para aquellos que se atrevan a investigar más sobre esta historia, el consejo siempre es el mismo. Ten cuidado, porque hay cosas que nunca deberían ser desenterradas. En el mundo de las artes hay obras que inspiran admiración, otras que despiertan emociones profundas, y luego están aquellas que infunden miedo. La pintura de El niño que llora es una de estas últimas, una obra cuya historia está envuelta en leyendas de maldición, tragedia y un inexplicable rastro de incendios. Lo que parece ser una simple representación de un niño con lágrimas en los ojos ha generado un pavor casi sobrenatural en aquellos que la han poseído, y su historia sigue siendo una de las más escalofriantes en el mundo del arte maldito. La pintura original del niño que llora fue una obra de un pintor italiano llamado Bruno Amadio, también conocido como Giovanni Bragolin en la década de los 50. Amadio, bajo su seudónimo, pintó una serie de retratos de niños en apuros, muchos de ellos llorando. Esto fue como un reflejo de la tristeza y el sufrimiento que se pasaba por los tiempos de la posguerra. La leyenda cuenta que el niño en la pintura era un huérfano cuyo nombre era Don Bonillo, a quien le decían el niño diablo. Esto es debido a que a donde quiera que él iba, se producían incendios de manera inexplicable. Según algunas versiones, el artista encontró al niño en las calles de Madrid y lo adoptó temporalmente. Trágicamente, poco después de completar la pintura, el niño murió en un misterioso incendio, y desde entonces se decía que su espíritu estaba atrapado en la obra. La pintura comenzó a ganar notoriedad no solo por su triste representación, sino por una serie de eventos inexplicables que comenzaron a suceder en los lugares que la poseían. En la década de los 80, una ola de incendios comenzó a asolar hogares en Reino Unido y empezó a surgir un patrón aterrador. En casi todos estos casos, los hogares que habían sido destruidos tenían en común la presencia de una copia de la pintura de El niño que llora. Lo más inquietante era que, a pesar de la devastación causada por las llamas, las copias de las pinturas parecían siempre estar intactas entre los escombros, como si éstas fuesen inmunes al fuego que consumía todo a su alrededor. El diario británico The Sun ayudó a popularizar la maldición en 1985, cuando publicó una serie de artículos que relataban los incendios y la misteriosa conexión con la pintura. La leyenda se expandió rápidamente, y miles de personas comenzaron a deshacerse de sus copias, algunas incluso quemándolas. Irónicamente, se decía que la única forma segura de destruir la pintura era con fuego sagrado, ya que cualquier otro método solo alimentaba la maldición. Los escépticos han tratado de explicar la maldición como una simple coincidencia o una leyenda urbana que se alimenta de la histeria colectiva. Algunos sugieren que la pintura estaba cubierta con un barniz ignífugo que las protegía de los incendios. Esto podría explicar por qué a menudo se encontraban intactas en medio de las ruinas carbonizadas. Otros piensan que la proliferación de estas pinturas en los hogares de las clases trabajadoras en la época, donde las medidas de seguridad contra incendios no eran las mejores, podrían haber contribuido en la percepción de una maldición. Sin embargo,
Para aquellos que han experimentado los efectos de la maldición, estas explicaciones no suelen ser suficientes. Las historias de personas que sufrieron pérdidas devastadoras tras adquirir la pintura siguen siendo contadas, y muchos creen que el espíritu del niño, atrapado en la obra, busca venganza desde el más allá. Hoy en día, la pintura del niño que llora sigue siendo un objeto de debate. Algunas personas la evitan por miedo, mientras que otros coleccionistas la buscan precisamente por su oscura fama. La historia de la pintura es un recordatorio del poder de las leyendas y de cómo el arte, que debería ser una expresión de belleza, puede convertirse en un conducto para el horror y la tragedia. En última instancia, la pintura del niño que llora es más que una simple obra de arte. Es un enigma que ha trascendido su propia existencia física para convertirse en un símbolo del miedo irracional. Una advertencia silenciosa sobre las fuerzas que no comprendemos, pero que podrían estar acechando detrás de la inocente mirada de un niño retratado en el lienzo. Si te gustó el video, por favor dale me gusta. Escríbeme en los comentarios qué otro objeto maldito conoces. No olvides suscribirte para no perderte nada del contenido del canal. Te ha hablado Calavera Cronista.